4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Que el Señor le bendiga a mi familia de vida. Qué bueno que pueden ahora unirse a esta transmisión y adorar juntos al Señor y también aprender de su palabra. A ver, cante conmigo. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia, y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Puedes cantarlo conmigo y decirlo juntos. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia, y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Vamos a decirlo conmigo. Mi trabajo es creer. Una vez más, mi trabajo es creer.
Así es, Él está por derribar las murallas y Él está por abrir las puertas para nosotros. Qué bueno que está aquí con nosotros una vez más. Bienvenidos a los que acaban de conectarse y quiero dejarlos con un mensaje poderoso de la palabra de Dios de boca de nuestro pastor Sergio Frati. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en línea de nuestro servicio de estudio bíblico este día miércoles. Creo que esta es la tercera semana que estamos en esta modalidad a través de las redes sociales para poder compartir la palabra del Señor, para que usted se quede en casa mientras todo esto pasa. Quiero que oremos esta noche y le demos gracias al Señor por este tiempo, ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias porque podemos alrededor de tu palabra, en torno a ti, Señor, reunirnos a la distancia para poder, Dios amado, aprender, entender tus palabras. Así que te pedimos esta noche que tú puedas traer a nuestra vida la luz que necesitamos y que abras los ojos de nuestro entendimiento. Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Ok. Estamos en esta serie que hemos llamado Cuando la vida duele. Este es el tercer tema. Ya hemos tenido en 2 ocasiones que contestar la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero esta noche quiero hablar sobre este tema interesante. Tengo dudas. Digo interesante porque una de las maneras en que se le llama a los cristianos es creyentes. El Nuevo Testamento usa en varias ocasiones esa palabra para poder denominar a los hijos de Dios. Les llama creyentes. Interesante porque siendo creyentes también tenemos dudas. Y es normal tener dudas cuando uno enfrenta una crisis que lo rebasa, cuando uno enfrenta situaciones que van más allá de tus capacidades para resolver. Entonces tenemos dudas. Dudamos de si vamos a poder, dudamos de si vamos a salir adelante. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, versículo 24, dice la Biblia que un hombre que ante la enfermedad de su hijo, que incluso ya había llevado a otros para que le ayudaran a ser sanado, y nadie le había podido ayudar, así que ante la enfermedad de su hijo, dice que se encontró con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, si crees, para el que cree todo es posible. Y el hombre le dijo estas palabras interesantes. Marcos 9:24 le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Parece una contradicción, pero oiga lo interesante, es creo, pero también dudo. Creo a veces tengo mucha fe y a veces tengo poca fe y a veces no creo nada. Y la condición de este hombre bien podría ser la condición de todos nosotros. Porque acéptelo usted, también como yo y como este hombre de la Biblia, creemos muchas veces. Y creemos con una gran fe, pero hay días en que dudamos. Hay días en que el temor nos invade. Hay días en que nuestra cabeza y nuestros pensamientos nos traicionan y nos hacen pensar que no vamos a poder o que nada bueno nos va a pasar. Así que Dios a través de los siglos ha visto en sus hijos esta lucha, la lucha entre creer y dudar, la lucha entre aceptar a ojos cerrados su palabra y lo que Él ha dicho y cuestionarla muchas veces. Y déjeme decirle que Dios te entiende, Dios te entiende. Dios me entiende. Por eso es que en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, en el versículo 15, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que se compadece de nuestras debilidades. Si usted como yo tiene la debilidad de no creer siempre o de no creer como deberíamos y de a veces tener dudas y tener temores, Dios te entiende, entiende tu debilidad. Entiende tu debilidad. Por eso cuando Él le dice a Pedro que el tiempo difícil viene y le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dice el Señor estas palabras.
pero yo he rogado para que tu fe no falte. Así que el sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, te entiende, me entiende. Entiende esta lucha que nosotros tenemos. Creer, pero también a veces tener miedo y dudar. Por eso es que el Señor nos enseñó que la fe debe ser alimentada para que crezca. Por eso es que la Biblia dice que por el oír viene la fe, por el oír el rema de Dios, la palabra de Dios. Quiere decir que Dios entiende que nosotros tengamos dudas, pero espera que nuestra fe se fortalezca. Él espera que nuestra fe crezca. Él espera que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. ¿Y de qué manera? Pues bueno, ya vimos, leyendo, oyendo la palabra de Dios. Por eso Dios nos provee respuestas a nuestras dudas. Y todas las dudas nuestras tienen respuesta en su palabra. En la explicación que el apóstol Pablo hace sobre el Evangelio, yo le llamo a esto el Evangelio según Pablo, que es la carta que él escribió a los romanos. En la carta a los romanos, Pablo se encarga de explicar el Evangelio, de explicar la gracia de Dios. Y en la explicación que Pablo da acerca de la gracia, en la carta a los romanos, nos aclara dudas que no son nuevas, que son dudas que estuvieron desde los días del apóstol Pablo y que probablemente son dudas que nosotros tenemos sobre Dios y su relación con nosotros. Pablo trata de entender y explicar la gracia en el capítulo 8 de la carta a los romanos, que es un capítulo muy famoso. Seguramente usted se puede 1, 2 o hasta 3 versículos del capítulo 8 de la carta a los romanos. Y en ese capítulo 8 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo hace 5 preguntas sobre la gracia. 5 preguntas de cómo es la relación de Dios con nosotros. Preguntas interesantes. No son preguntas, déjeme explicarle antes de que leamos, no son preguntas para buscar respuestas, sino son preguntas retóricas, son preguntas para provocar asombro, para provocarnos asombro acerca del amor de Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros. Estas preguntas que Pablo se hace sobre la gracia no son nuevas. Son preguntas que probablemente usted se ha hecho más de una vez. Y quiero leerlas. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Y encuentro aquí textos conocidísimos de todos nosotros que en algún momento hemos leído o escuchado. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice la Biblia estas palabras. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son los versículos que quiero usar esta noche para hablar acerca de las preguntas que comúnmente nosotros nos hacemos también acerca de Dios y su relación con nosotros. Como le dije,
Estas preguntas, que son 5 preguntas que Pablo se hace allí en este pasaje muy conocido, seguramente son preguntas que usted ya se ha hecho. Preguntas que nos hacemos o que nos hemos hecho con miedo. Preguntas que nos hemos hecho con enojo quizás. Son preguntas que nos hemos hecho después de un mal diagnóstico. Son preguntas que nos hemos hecho después de haber sido despedidos injustificadamente del trabajo. Son preguntas que quizás nos hemos hecho después de una decepción amorosa. Son preguntas que nos hacemos en medio de una pandemia mundial. Preguntas que tienen validez hasta hoy. Preguntas que pueden aclarar nuestra mente y traernos paz al corazón si encontramos las respuestas en Dios. Quiero que vea conmigo cuáles son esas dudas, cuáles son esas preguntas que Pablo se hace. Esta noche solamente voy a compartirle 2 de esas preguntas y vamos a dejar las otras 3 para la próxima semana. Así que quiero aconsejarle que se tome el tiempo después para poder leer Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 39 en su casa, obviamente, después. Ok, primero quiero contestar esta primera pregunta, o quiero que nos contestemos, que aprendamos, que nos enfoquemos en esta pregunta. Primero es la pregunta de la protección. La pregunta de la protección. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez más, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta no es simple. Parece fácil decir quién o qué puede estar contra nosotros. Podríamos hacer una lista de por lo menos 10 cosas o 10 enemigos que pueden estar contra nosotros, pero la pregunta de fondo no es esa. Como le dije, hacer una lista de quiénes están en tu contra o en mi contra sería sencillo, pero ese no es el punto. La pregunta tiene una condicionante antes. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la condicionante? Dios está por nosotros. La pregunta, como le dije, podría tener una respuesta sencilla si hacemos énfasis en la condición nuestra previa a la pregunta, y es lo que Pablo está queriendo señalar, marcar, subrayar aquí. Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, y aquí viene la pregunta, ¿quién contra nosotros? Así que el énfasis no debe estar en la pregunta, ¿quién contra nosotros?, sino en la condición previa. Dios está por nosotros. ¿Qué significa Dios está por nosotros? Significa que Dios está por mí. Significa que Dios está en mi lugar. Él se pone en mi lugar. Significa que Él está de mi lado. No está en mi contra, está de mi lado. Está conmigo para defenderme. Por eso dice, ¿quién puede estar contra nosotros si Dios está conmigo? Si Dios está de mi lado, si Dios se pone en mi lugar. Quiere decir que la primera cosa que debemos saber, la primera cosa que debemos entender, la primera cosa que debemos creer es esta: Dios está por nosotros. Dios responde por nosotros. Dios pelea por nosotros. ¿Sabe qué me imagino cuando descubro estas palabras maravillosas de Dios en la Biblia? Me pongo a pensar que si Dios tuviera un calendario, tendría marcado con un corazón la fecha de tu cumpleaños. Que si Dios manejara un carro, usaría una calcomanía con tu nombre en el bumper de su carro. Cuando pienso en Dios está en mi lugar, Dios se pone en mi lugar, Dios está por mí, Dios no está en mi contra, Dios está a mi favor, Dios me ama tanto como para eso, no puedo dejar de pensar en estos ejemplos que le acabo de dar. Ahora, hay algo que sí sé. Yo sé que Dios tiene un tatuaje. Dios tiene un tatuaje
Y yo sé lo que dice ese tatuaje. Mírelo conmigo en la Biblia. Isaías capítulo 49, versículo 16 de la versión traducción lenguaje actual. Voy a leer: yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos, siempre te tengo presente, dice el Señor. Una vez más se lo leo. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos, siempre te tengo presente, dice el Señor. Puede decir conmigo: gracias, Señor. Puede decirlo: gracias, Señor. Tanto así te ama Dios que se tatuó tu nombre. Él obviamente no está hablando en un sentido literal, está hablando en un sentido figurado que nos enseña, nos quiere remarcar, dejar claro a nosotros cuánto le importamos a Dios, cuán importantes somos nosotros para Dios. Esto es maravilloso. Así que quiero que usted repita conmigo y se repita a sí mismo, que diga: Dios está por mí. Diga eso: Dios está por mí. Significa: Dios está de mi lado, no en mi contra. Dios está en mi lugar. Dios está aquí para defenderme. Isaías capítulo 49, versículo 15, dice la Biblia: ¿acaso puede una madre olvidar a su hijo que amamanta o dejarlo de amar? Y aunque ella lo haga, yo no lo haré. Qué interesante versículo, y está en el mismo capítulo, bueno, un versículo antes del que habíamos leído, y me hace pensar en esto. ¿Se imagina usted a una madre que está amamantando a su bebé y después de un rato de estarlo amamantando, ella lo ve y dice: ¿y quién es este niño? Eso es imposible, a menos que esté loca la mujer. Pero la Biblia está hablando aquí de una mujer cuerda, de una mujer en sus 5 sentidos, y dice: ¿acaso puede una madre olvidarse del hijo que está amamantando? Y dice: y aunque ella lo haga, dice Dios, yo no lo haré. Y la Biblia quizás usa el amor de la madre con mucha frecuencia para hacer una comparación con su amor, porque se estima que el amor de mamá es un amor incondicional, un amor muy grande. Pero cada vez que la Biblia usa el amor de la mamá para compararlo con el amor de Dios, lo usa para decirte que aunque a veces el amor de una madre falle, Dios nunca fallará en su amor por ti. Dios no te olvida. Eso dice este versículo. Dios no te olvida. Dios está por nosotros. Dios siempre nos tiene presente. Y esto significa que Dios está conmigo y contigo para protegerte. El peligro que enfrentamos hoy no puede contra Dios. La amenaza que enfrentamos hoy no puede vencer a Dios. Dios es más grande. ¿Quién puede contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Ahora, sabiendo esto que le estoy diciendo, hagámonos esa pregunta una vez más. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en tu contra y vencerte? Bueno, la respuesta es nadie. Nadie te puede vencer. Si Dios está contigo, si Dios está por ti, nadie te puede vencer. Esa es la primera de las 5 preguntas que Pablo hace para explicar la gracia en Romanos capítulo 8. Y voy a la segunda pregunta. La primera era la pregunta de la protección. La segunda es la pregunta de la provisión. Y ahora leo el versículo 32 de Romanos 8 y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Otra vez, el que no escatimó ni a su propio Hijo, escatimar significa que no lo consideró valioso como para detenerlo, sino que lo entregó. El que no nos negó, dice otra versión, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Para explicarle este versículo, quiero que se imagine algo. Imaginémonos algo esta noche. Imagínense que unos maleantes están penqueando o golpeando, para la gente de otros países, unos maleantes están golpeando a un niño de 12 años en la calle y están con la intención de matarlo. Pero mientras ellos lo golpean en la acera, un hombre va en su humilde Mercedes-Benz, lo ve, se baja y se mete para defender al muchacho. Así que ahí está este hombre delicado, un hombre fino, un hombre de alta sociedad, se baja de su carísimo carro y se arriesga para defender a un niño que no conoce. Pero se mete a pelear con los maleantes y los maleantes pues lo golpean, lo hieren, pero logra salvar al niño. Ellos se van. El niño está agonizando en la calle, lo sube a su carro y lo lleva al hospital. Entra a emergencias y bueno, lo atienden y le salvan la vida. Ya en el hospital, cuando tratan de contactar a la familia de este niño, el hombre se da cuenta que el niño es huérfano y decide adoptarlo. Decide darle su apellido. Decide hacerlo de su familia para evitarle que viva en la calle y que alguien más le haga daño. Así que cuando sale del hospital, él se lleva a ese niño a su casa. Oiga todo lo que hizo. Pero un día de tantos, él escucha que en la oscuridad de la noche el niño llora. Y el niño está llorando en su cuarto a puerta cerrada. Así que el hombre se levanta, va al cuarto de su ahora hijo, toca la puerta, entra y lo ve llorando. Y la pregunta que le hace es, ¿qué te pasa? Y el niño entre sollozos comienza a explicarle que él está preocupado porque ahora que vive en esa casa no puede salir a la calle a rebuscarse para conseguir qué comer. Y está preocupado porque ahora, ¿cómo va a ser para comer? El padre le dice, arriesgué mi vida para salvarte, pagué para tu sanidad, te di mi nombre, te di mi apellido, te hice mi hijo, te traje a mi familia, te traje a vivir a mi casa. ¿Cómo crees que después de todo lo que he hecho, te voy a abandonar ahora y no te voy a dar de comer? Sé que usted pensó, qué niño más dundo, qué niño más tonto. ¿Cómo pudo él pensar semejante cosa después de lo que este hombre hizo por él? Pero esta es una parábola que podría ilustrar lo que pasa con usted y conmigo. Después de todo lo que Dios hizo por nosotros, después de todo lo que Él dio para salvarnos, ahora nos preocupa que Él no nos vaya a dar de comer. Y esto es precisamente lo que quiere decir Pablo con este versículo que ya leímos. Si Dios no nos negó lo más grande que tenía, que era Jesús, si no nos negó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no va a suplir nuestras necesidades? Dios te dio a Jesús, Dios te perdonó, Dios te salvó, Dios te hizo su hijo, Dios te hizo su hija, Dios te regaló el cielo y ahora dudas de que Él no te vaya a dar de comer. No importa si el gobierno no te puso en su lista privilegiada del bono de los $300 o del subsidio de los $300. No importa si no van a descontarte estos 3 meses de pago de agua, de luz y de todos los demás servicios y te lo distribuyen en 2 años. No importa si no pasan esas cosas. Tú no dependes de la beneficencia del gobierno. Bendito gobierno, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga al presidente y estas fantásticas ideas que se le están ocurriendo. Y lo digo con todo corazón y con honestidad, pero también te digo con honestidad esto. Usted no depende de las cosas buenas que el gobierno pueda darle. Incluso si no lo hiciera nunca, usted nunca ha dependido de un gobierno. Usted depende de Dios. Y si Él te salvó, y si Él sacrificó a su Hijo único por ti, ¿cómo no va a darte de comer?
Eso es lo que Pablo quiere decir con este versículo. Eso hasta podría ser una ofensa en contra de Dios. ¿Crees que Dios te salvó para que vivas preocupado por la comida, por el vestido, por el techo que vas a poner sobre tu cabeza? Quizá no sea como quisieras, pero Dios siempre lo ha hecho. Eres su hijo y te ama. ¿Crees que Dios te enseñó a caminar en fe solo para que cuando te vea caer no va a hacer nada y te va a dejar tirado? Pues no es así. Si has tropezado, Él sale a recogerte. Si estás en necesidad en este momento, Dios es tu Padre poderoso que va a proveerte. Si no te negó lo más grande que tenía, que era Jesucristo, no te negará la comida de hoy, la provisión para hoy, para mañana, para los próximos días. Calculan algunos que la situación esta va a prolongarse 1 o 2 meses más. Y sé que eso es preocupante. Mucha gente no trabaja ahora por la cuarentena. Las cuentas se acumulan. Y aparte de el riesgo y el peligro que corremos de contagiarnos de esta enfermedad incurable. Pero Dios está ahí. Dios está aquí. Dios está por nosotros. Si Dios no te negó a Jesús, tampoco te negará todo lo demás. Si no te negó a su Hijo santo y perfecto, tampoco te negará comida, vestido, techo, provisión, salud. No te negará esas cosas. Él te proveerá. Él cuidará de ti. A Dios le encanta proveer. Por eso es que la Biblia dice, ustedes no han recibido porque no han pedido. Pídanme y les daré. ¿Qué significa eso? Que a Dios le encanta que le pidamos. A Dios le encanta proveer. Él no es como era tu papá o tu mamá, que le pedíamos y refunfuñaba. Dios es un Dios que se deleita en proveernos. Quiero terminar esta noche leyendo un pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 24. Sí, estoy terminando rápido, yo sé que eso es lo que está pensando ahora. Pero quiero terminar leyendo Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta el 34. Y tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Dice la Biblia, voy a leer desde el versículo 25, del 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es 45 centímetros. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios viste la hierba, si Dios viste las flores, si Dios viste el monte, que dice, hoy es y mañana le echan al horno. O sea, si Dios viste con tanta belleza, si Dios cuida con tanta delicadeza algo que no va a durar, ¿no hará mucho más con nosotros? El versículo 31 sigue diciendo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos?
¿O qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, entiéndase gentiles en esta parte, aquellos que no tienen una relación con Dios. Así que podríamos leer, porque los que no tienen una relación con Dios son los que buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios tiene cuidado de nosotros. Y su palabra maravillosa nos confirma. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no nos negó ni a su propio Hijo, tampoco nos negará gratuitamente todas las demás cosas. Confiamos en que Dios es fiel. Confiamos en que Él no miente. Confiamos en que Él cumple lo que promete. Quiero invitarte esta noche a que oremos y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por la bondad, la misericordia que has tenido para nosotros. Esta noche queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda rubricar, sellar, marcar en nuestro corazón, en nuestra mente, estas palabras. Ayúdanos a confiar más, a creer más, que tú eres nuestro Padre, que nos dio todo en Cristo y que ahora no nos negará lo que necesitemos. Si necesitamos protección o provisión, tú estás con nosotros. Ayúdanos a entender esto y a vivir con esta verdad los siguientes días. Te ruego por cada hombre y cada mujer que ahora están ahí en su casa. Tienen cargas y preocupaciones. Tienen temores acerca de cómo van a enfrentar los siguientes días. La incertidumbre nos golpea porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar ni cómo serán las cosas en las próximas semanas. Pero tú lo sabes y confiamos en ti. No vamos caminando solos en la penumbra de la noche. Tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos dan aliento. Tú eres una luz para nosotros y nos llevarás a la victoria. Creemos en ti, Jesús, y confiamos en lo que has hecho. Tú tienes el control y nosotros descansamos en ti. Te rogamos, Señor, por aquellos que están en este momento en dificultad o en enfermedad. Sánalos. Te rogamos por los enfermos contagiados del coronavirus en este país. Ten misericordia y sánalos. Te rogamos por estas personas enfermas en cualquier otro país también. Ten misericordia y restáuralos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios bendito, por aquellos hermanos nuestros, amigos nuestros que están fuera del país y que no han podido retornar a causa de las limitaciones que hay hoy para entrar a este país. Donde quiera que estén, guárdales. Donde quiera que estén, provéeles, protégelos en el nombre de Jesús. Los que están en cuarentena, Señor, sean fortalecidos, sean bendecidos, sean cubiertos, sean llenos de paz en ti. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestra nación, la vida de nuestros gobernantes, de los que nos protegen. Gracias, muchas gracias hoy. Te rogamos también por cada iglesia, por cada pastor y sus familias. Fortalécelos, háblales, provéeles, protégelos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Ok. Gracias por compartir conmigo estos momentos especiales y quiero invitarle para que el próximo domingo usted pueda también sintonizarnos a las 10:30 de la mañana. No se olvide de compartir este video con sus amigos, con sus familiares, volverlo a replicar ahí en sus redes sociales, porque la gente está necesitada de esperanza y solo Dios nos la puede dar. Dios quiere usar este momento difícil para llevar un mensaje
a la gente de esta sociedad. Gente que antes no le prestaba atención, hoy están sensibles a la voz de Dios. Dejemos que Dios les hable. Que Dios los bendiga a todos, que Dios les guarde. Buenas noches.